Alex Bueno, la voz que venció sus demonios, pero no pudo escapar de su última batalla. Dicen que las voces más hermosas muchas veces nacen de las almas que más han sufrido. Una voz capaz de enamorar multitudes, una voz que podía cantar merengue, bachata, salsa o una balada y hacer sentir que cada palabra era una historia real. Pero detrás de aquella sonrisa, detrás de los aplausos, detrás de aquel hombre que millones conocieron como el Ruiseñor de la Sierra, existía una batalla que pocos podían ver. Mientras el público gritaba su nombre, Alex Bueno peleaba una guerra silenciosa contra enemigos que casi destruyen su carrera: las drogas, el alcohol, la fama y sus propios demonios. Esta es la historia del niño humilde que conquistó la música dominicana, del artista que cayó cuando estaba en la cima, del hombre que encontró una segunda oportunidad y de la leyenda que finalmente apagó su voz, pero dejó canciones que jamás morirán. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la... Antes de los grandes escenarios, antes de los contratos, antes de los aplausos, existió Alejandro Wilberto Bueno López, un niño nacido el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, Santiago, República Dominicana. Desde pequeño estuvo rodeado de música y comenzó a demostrar habilidades para cantar y tocar la guitarra. Y mi llanto hasta el fin. No nació entre lujos, no tenía una gran maquinaria detrás, tenía algo más poderoso, una voz diferente. Mientras otros niños soñaban con diferentes caminos, Alex encontraba refugio en una guitarra. Su familia notó rápidamente que aquel niño tenía algo especial, una voz dulce. Su voz tenía una mezcla poco común, la energía del merengue, la pasión de la bachata y el sentimiento de una balada romántica. En la época dorada, llegaron los escenarios grandes, llegaron los aplausos, llegó el reconocimiento, canciones como Colegiala, Que Vuelva, El Jardín Prohibido, se convirtieron en parte de la memoria musical de millones de personas. Conocí el alcohol, los cigarrillos con los amiguitos, nos fugábamos. Ay, no me ha sanado bien la herida. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte. Alex logró algo que pocos artistas consiguen: no quedarse atrapado en un solo género. Dominó merengue, bachata, salsa, bolero, balada romántica. Su voz era solicitada porque podía adaptarse, pero mientras su carrera subía, su vida personal comenzaba a enfrentar una tormenta. Y aquí comienza la oscuridad detrás de la fama, drogas y el alcohol. Quiéreme que soy dueño del azul que tiene el mar. Fatal, me emponzoñaste. La fama muchas veces entrega aplausos, pero también abre puertas peligrosas. Alex Bueno no escondió su verdad. Con los años decidió hablar públicamente de sus problemas. Confesó que comenzó a consumir alcohol desde muy joven y que posteriormente tuvo contacto con drogas, entrando en una lucha que marcaría parte de su vida. Mientras la gente veía al artista, por dentro había un ser humano sufriendo, porque una adicción no pregunta cuánto dinero tienes, no pregunta cuántos discos vendes, no pregunta cuántas personas gritan tu nombre, puede atacar a cualquiera. Yo soy hablador, pero no mentiroso. Ok. Alex y su estilo de vida, la razón que lo trajo a él de su pueblo a la capital fue la misma que me llevó a mí. Dar los pasos para ayudar a la familia. Sí. Yo le salí corriendo al romo, yo le salí corriendo a los cueros, yo le salí corriendo a las drogas, yo le salí corriendo a todo, interrumpir el propósito de mi presencia en la capital y en las orquestas. En los años 80, muchos de nuestros artistas fueron víctimas de la creencia de que el que no huelía no se pegaba. Oye, esa vaina. Alex llegó a reconocer que aquellos problemas pusieron en peligro su carrera y su vida. Muchos pensaron que jamás volvería, que sería otro talento perdido, una voz extraordinaria destruida por los excesos.
pero su historia todavía tenía otro capítulo. Un día, Alex Bueno decidió enfrentar sus demonios. No negó su pasado, no culpó al mundo, reconoció sus errores, habló de su fe y de cómo su relación espiritual fue importante en su recuperación. Y eso hizo que mucha gente conectara aún más con él, porque ya no solamente era una estrella, era un sobreviviente. El público empezó a verlo diferente, no como un artista perfecto, sino como un hombre real, alguien que cayó, pero encontró fuerzas para levantarse. Alex Bueno terminó convirtiéndose en una referencia, una inspiración para nuevas generaciones. Muchos artistas admiraban algo de él, su capacidad de interpretar, porque hay muchas voces famosas y hay voces que tienen alma. La de Alex pertenecía al segundo grupo. Su catálogo musical sobrevivió décadas. Sus canciones fueron escuchadas por padres, hijos y nuevas generaciones. Ese es el verdadero premio de un artista, que el tiempo pase y la gente todavía quiera escuchar su voz. Después de vencer muchas guerras personales, llegó una batalla diferente: la salud. Alex Bueno falleció el 18 de junio de 2026 en Nueva York a los 62 años. Había sido diagnosticado con un tumor cerebral en 2025 y posteriormente enfrentó complicaciones relacionadas con su enfermedad. La noticia golpeó profundamente a la música dominicana, pero hay algo que la muerte nunca pudo quitarle: su legado, porque un artista muere realmente cuando nadie recuerda su obra. Y mientras alguien escuche una canción de Alex Bueno, mientras alguien se enamore con su voz, mientras alguien encuentre esperanza en una historia de caída y recuperación, Alex seguirá cantando, porque algunas voces no desaparecen, solo cambian de escenario. Si creciste escuchando la voz de Alex Bueno, escribe en los comentarios cuál canción marcó tu vida, porque hoy no despedimos solamente a un cantante, despedimos una parte de la historia musical dominicana.